Si a mí me preguntaran qué regalo quiero para hoy, yo respondería como la canción que acabamos de cantar. Ese regalo sería experimentar comunitariamente la presencia de Dios de una manera más intensa, más profunda, más íntima. Ese es el regalo que vamos a recibir hoy si nos disponemos para que el Espíritu Santo nos transforme en nuestra sensibilidad a su presencia. Ese es el regalo que vamos a experimentar hoy. Cada momento de la adoración, mientras cantamos, oramos y escuchamos la palabra, y de manera especial vamos a experimentar esa presencia real de Cristo en nuestras vidas durante la Santa Comunión que vamos a tener. Así que alistemos pan y jugo de uvas o los elementos que usted tiene al alcance para que participemos todos juntos de la presencia real de Cristo en nuestras vidas con nosotros. Entonces, extendamos nuestras manos hoy todos juntos para acoger a nuestro Señor y para acoger juntos la santa presencia del Señor. Celebramos la presencia del Señor con alegría y gratitud. Oh, si rasgara los cielos y descendieras, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Si los montes se estremecieran ante tu presencia, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Para dar a conocer tus obras a tus detractores, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Para que ante tu presencia adoren todas las naciones. Ven, Señor Jesús. Cantemos todos juntos, alabe al Señor. Alabe al Señor toda la tierra.
Tomemos aire. Respiramos la presencia, el poder y la gloria del Señor. Exhalemos alabanzas y adoración para el Señor. Nuevamente, respiremos profundamente la presencia del Señor. Exhalemos su gloria y su alabanza. Cristo libera a los oprimidos, su amor me sostiene. Cristo consuela a los afligidos, su amor me sostiene. Cristo recoge a sus escogidos, su amor me sostiene. Cristo viene en las nubes, su amor me sostiene. Cristo viene con poder y gloria, su amor me sostiene. Cantaré de tu amor por siempre.
Es el momento en el cual reconocemos que Dios está en medio de nosotros, pero también está al lado nuestro, de nuestro hermano y nuestra hermana. Así que vamos a darnos la paz con la persona que usted tiene a su lado. Y va a decirle, la paz de Cristo sea contigo. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. Ahora nos vamos a unir en la oración que están haciendo muchos presos y detenidos en muchas partes del mundo con el devocional de Nuevo Día en Cristo. Unámonos a su oración. Hoy, Elizabeth nos invita a leer Mateo capítulo 25, versículo 13. Velen, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La meditación de Elizabeth es: en la mente de muchos hay una confusión acerca del llamado fin del mundo, o el Apocalipsis. Estudiando las palabras en el libro de Apocalipsis, encuentro algunas respuestas claras, pero no el tiempo en que suceden. Nuestra fe nos dice que Cristo dijo que Él regresaría y lo hará. Él dijo que vendría por los que creen en Él y lo hará. Él dijo que su reino sería establecido en la tierra y lo hará. Esto pasará en su tiempo. Si nuestras casas no están en orden, hay que organizarlas. No por la compañía que vendrá, sino por los beneficios, paz, productividad espiritual y alegría durante esos días en la tierra. Una vieja abuela apalache, las personas que viven en los montes Apalaches, cristiana, con rostro de inocencia de niña, con una sana y larga vida, le explicó esto figurativamente a sus nietos cuando le preguntaron, ¿qué harías si el Señor viniera mañana? Con una sonrisa brillante y una voz suave respondió, no lo he pensado, pero creo que limpiaría la entrada de la casa y prepararía uno de mis pasteles para él. Limpiemos las entradas de nuestras casas para estar preparados hoy y para prepararnos para mañana. Oremos con Elizabeth. Dulce Jesús, a quien deseamos ver y a quien tememos enfrentar, muéstranos la fuerza de tu amor para que te amemos libremente y amemos a otros como nos has mandado. Trae tu reino y que tu gloria brille sobre todos nosotros. Amén. Celebramos la palabra de Dios. Oremos por iluminación. Bendito Espíritu Santo, tú que sabes todas las cosas y conoces todos los corazones, y tú que nos ayudas a escudriñar las Escrituras para entender lo que se dice acerca de Jesucristo, te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones y todo nuestro ser para que tu palabra fluya en nuestras vidas e ilumine nuestra caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Habla, Señor. Que tu pueblo escuche. La lectura del Evangelio para hoy viene de Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 37, en la voz de María. Marcos 13, 24, 37. Después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán el Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria.
Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando ustedes vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El título del mensaje para hoy es Lo que Jesús no sabía, y está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 37. Una joven estaba desesperada porque su novio se tardaba en llegar a la hora acordada para salir a una cita romántica. Para colmo de males, su celular no estaba funcionando, así que ella no tenía cómo comunicarse. Le tocó quedarse esperando en su casa. Después de esperar por una hora, ella se estaba imaginando lo peor. Ella pensó que el chico la había dejado plantada porque posiblemente había salido con otra. Entonces ella decidió respirar profundamente, calmarse, y luego se imaginó algo más positivo. Ella pensó que a lo mejor su novio se estaba demorando porque había decidido trabajar hasta tarde. Pasó 1 hora y media más y el muchacho nada que aparecía. Entonces la chica concluyó que definitivamente la habían dejado plantada. Estaba tan frustrada que comenzó a quitarse el maquillaje, se cambió de vestido y se puso una pijama, hizo palomitas de maíz y se dispuso a ver una película. Tan pronto como ella se recostó en el sofá, el timbre sonó. Ella fue hasta la puerta y abrió. Para su sorpresa, era el muchacho que ella había estado esperando por más de 2 horas. Cuando el joven vio a la chica, la reparó de arriba a abajo y dijo: mujer, yo llego 2 horas tarde y tú todavía no estás lista. En Marcos capítulo 13, versículos 24 al 37, encontramos una dificultad comunicativa que puede afectar el modo de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús declaró al respecto de su venida que el día o la hora nadie lo sabía, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esa declaración de Jesús levanta la pregunta: ¿cómo podemos esperar a alguien que no sabe el día ni la hora de su venida? Es que estamos en una cultura en la cual toda actividad tiene que estar registrada al detalle en un calendario. Y por supuesto, nuestras agendas personales y familiares están totalmente copadas. Y si una actividad no puede ser registrada con exactitud en el calendario, entonces la actividad queda suspendida indefinidamente o no existe. Por lo tanto, decimos nosotros, hoy en día, si Jesús desea que esperemos, entonces debe ser más exacto en programar el momento de su venida. Además, semejante falta de precisión por parte de Jesús muestra una inconsistencia cristológica. Esa inconsistencia que posiblemente tiene Jesús allí podría resumirse de la siguiente manera: Dios lo sabe todo. El Hijo de Dios es Dios. Por lo tanto, el Hijo debe saberlo todo, aún el tiempo de su venida. Sin embargo, Jesús en Marcos capítulo 13 dice:
que no sabía ni el día ni la hora. Esa declaración nos deja con varias posibilidades de interpretación. Por un lado, se podría decir que Jesús no lo sabía todo y por lo tanto no era Dios. Una posibilidad. O se podría decir que el Hijo de Dios a quien se refiere Jesús era un personaje totalmente diferente a él. Otra posibilidad. O se podría decir que nosotros no estamos interpretando y entendiendo cómo se debe lo que Jesús está diciendo acerca del día y la hora. De las tres posibilidades anteriores, es muy probable que nosotros no estemos entendiendo la persona de Cristo ni lo que dijo referente al día y la hora de su venida. Primero, porque todos los actos y los dichos de Jesús testificados en el Evangelio de Marcos demuestran que Jesús definitivamente sí es Dios. Y segundo, porque nosotros como los discípulos en el Evangelio de Marcos somos muy lentos para entender los asuntos de Dios. Ahora, la dificultad de entendimiento de la hora y el día se hace mucho más grande porque Jesús está hablando en un lenguaje exclusivo de la cultura judía. Ese era el lenguaje apocalíptico. Y a diferencia del lenguaje apocalíptico actual, el lenguaje apocalíptico de la época de Jesús fue usada para consolar a los atribulados que estaban esperando los actos salvíficos de Dios. La literatura apocalíptica y el lenguaje apocalíptico se utilizaba para consolar, no para aterrorizar. Por eso podemos estar seguros de que Jesús no estaba intentando infundir terror en los discípulos que lo estaban escuchando, ni confusión en ellos con el anuncio de su venida. Él estaba tratando de consolarlos en sus muchas tribulaciones y en la que iban a experimentar con la muerte y sufrimiento del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Con las anteriores consideraciones, permítanos explicar lo que Jesús no sabía acerca de él, del día, de la hora, ni de su venida. Pero antes de hacer dicha explicación del día y la hora, déjenos exponer lo que Jesús sí sabía respecto a su venida. Vamos a hablar primero las cosas que Jesús sí sabía al respecto de su venida, y luego vamos a hablar de las cosas que Jesús no sabía de su venida y cómo se pueden entender. Primero, Jesús sí sabía la manera cómo se iba a manifestar su venida. Él describió que su venida iba a ser con gran poder y con gran gloria. Su poder iba a ser tal que vendría cabalgando sobre las nubes. Su resplandor iba a ser tan grande que opacaría la luz de las lumbreras como el sol y la luna y las estrellas. Y su gloria iba a ser tan grande que iba a resaltar su victoria sobre el pecado y la muerte. Así pues, Jesús nos dice que sabía cómo iba a ser su venida. Así pues, sabemos que la persona que viene es mucho más importante que saber el momento exacto en el cual viene. Jesús es el protagonista de la historia universal y Él es el centro de los eventos futuros en el mundo. Jesús sí sabe cómo va a ser su venida. Segundo, Jesús sí sabía la razón de su venida. Él sabía que venía porque así estaba escrito. Las Sagradas Escrituras siempre habían anunciado un patrón repetitivo en la manifestación de Dios a su pueblo. En las Sagradas Escrituras, una y otra vez se afirma que después de la desolación viene la consolación, que después de la humillación viene la exaltación, que después del agravio viene la vindicación, que después de la muerte viene la resurrección y que después de la tribulación viene la gloria de Dios. Y esa gloria está totalmente concentrada en la persona de Jesús. Así pues, podemos decir que el cumplimiento de la palabra del Padre es la razón por la cual Jesús viene. Y viene para cumplir ese patrón que Dios mismo había manifestado. Después de la tribulación viene la gloria, la glorificación. Tercero, Jesús sabía el propósito de su venida. Él sabía que venía para recoger a sus escogidos. Esos escogidos no eran
pertenecientes a un grupo étnico en particular. No eran solo los judíos. Ese grupo escogido no era solamente una nación con ínfulas mesiánicas y de ser el pueblo más importante y prominente de todo el mundo. Esos escogidos no eran, como algunos lo decían, que eran solo los pobres de la tierra. Pero los escogidos, recogidos, eran un grupo multiétnico y multicultural que había sido diseminado en los 4 extremos de la tierra. Los recogidos no eran escogidos por alguna condición especial, sino porque al igual que el Hijo del Hombre, ellos iban a gobernar con el Hijo del Hombre usando el poder del amor sacrificial. No usando el amor al poder, pero usando el poder del amor sacrificial, la gloria misma de Cristo que murió y resucitó. Después de la tribulación y la angustia, viene la glorificación. Ahora hablemos de lo que Jesús no sabía. Jesús no sabía ni el día ni la hora de su venida. Acordémonos que Jesús estaba hablando de su venida antes de experimentar su muerte y su resurrección. Es decir, antes de que Él volviera de la muerte. El asunto es que Jesús no es que no tuviera la habilidad para saber el día y la hora de su regreso, sino que Jesús se negó el derecho de saberlo. ¿Para qué? Para así vivir en dependencia de la revelación que el Padre Celestial le pudiera dar. Recordemos que Jesús siempre se identificó con el Hijo del Hombre, quien viene a ser el siervo del Señor, quien viene a cumplir la voluntad del Señor, quien viene a hacer solo lo que el Señor le dice. Y en ese sentido, el Hijo del Hombre se impuso las limitaciones que tenemos los hombres. Y lo hizo para depender totalmente de la revelación del Padre. Pablo lo explicó como sigue en Filipenses. Dice, Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló y se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Cristo se limitó a saber el día y la hora para poder saber y depender de lo que el Padre le revelara y le mostrara y le enseñara. Al imponerse a sí mismo la limitación del conocimiento, Dios le dio a Cristo mucho tiempo después de la limitación, le vino la glorificación. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aunque Jesús se impuso el no saber el día y la hora, Él sí sabía la temporada en la cual se iba a dar su venida. Para ello, Jesús comparó su venida con la llegada del verano. Y Él dijo de la siguiente manera, que la temporada del verano tenía indicadores atmosféricos, indicadores climáticos, indicadores de temperatura. Pero no eran esos indicadores a los que Jesús se estaba refiriendo en ese tiempo. El verano también tiene anunciadores en las plantas. Y Jesús se refirió a una planta de ellas, a una de esas plantas como la higuera. La higuera advierte el cambio de temporada climática, de la primavera al verano, cuando las ramas y las hojas de la higuera comienzan a reverdecer y a brotar. La higuera reverdece cuando el verano se aproxima. Asimismo, cuando el Señor comienza a manifestarse y cuando el Señor va a manifestarse, sus escogidos comienzan a ser transformados y reverdecidos, anunciando que Cristo está cerca. En conclusión,
Antes de su muerte y su resurrección, Jesús se negó el privilegio de saber el día y la hora de su venida para vivir en completa dependencia de la revelación que el Padre le daba. Él decidió vivir con limitaciones para ayudarnos a nosotros a superarlas. Si algunos de nosotros estamos pasando por tiempos de angustia, de tribulación, de sufrimiento, mientras estamos esperando su venida, recordemos que después del sufrimiento viene la vindicación y que después de la tribulación viene la glorificación y que mientras estamos esperando vamos siendo transformados y vamos siendo reverdecidos como la higuera. Recordemos también que el Señor está presente y que también está por venir. Está presente y está por venir. Y que Él es el que le pone fin a todo periodo de tribulación y angustia. Y Él es el que enjuaga las lágrimas de nuestro rostro. Y las lágrimas y el sufrimiento no van a ser nunca jamás. Sepamos que el Señor no nos va a dejar plantados, ni arreglados, ni reverdecidos. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos sean recogidos por sus mensajeros. Por lo tanto, dispongámonos para que el Señor nos siga congregando en su iglesia como sus escogidos, ya sea reuniéndonos online o en persona. Y aprovechemos cada oportunidad que tengamos para reunirnos y estimularnos a gobernar en este mundo y en su reino usando el poder del amor sacrificial, así como Él lo ha mostrado. Esa es su gloria. Él dio su vida en rescate por muchos. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú estás siempre presente con nosotros, pero también eres el Dios que viene. Y vienes con gran poder y con gloria. Y sabemos que después de esta tribulación por la que estamos pasando viene la glorificación. Y sabemos que tú vienes por tus escogidos, por los que como tú han decidido gobernar en tu reino a través del poder sacrificial del amor. Te damos gracias por estar con nosotros y te damos gracias por seguir con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús.
vamos a ser muy generosos con el Señor en alabanzas y con las personas, animándolos para que sigan al Señor Jesucristo. Y si hay algo que es una realidad para nosotros en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston, es que nosotros creemos que Dios es el dueño de todo poder. Incluso cuando nosotros hablamos de que el dinero tiene poder, ese poder le pertenece a Dios. Por eso, con toda humildad, nosotros venimos a poner ante los pies del Señor el dinero y su poder. Al Señor le damos todo lo que es de Él. Por eso nos unimos al autor de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13, y decimos juntamente con él en oración: Tuyo es, oh Señor, el reino, el poder y la gloria. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. De ti proceden la riqueza y el honor. Te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, y de lo recibido de tu mano ofrendamos. Qué magnífica consolación hemos recibido hoy cuando nos dice que después de la tribulación, después de la angustia, después del sufrimiento, viene la presencia real de Cristo para parar el sufrimiento, para consolar, para gobernar con el poder del amor. Este es el momento en el cual celebramos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas le llaman comunión porque los cristianos creyentes en el Señor Jesús nos unimos todos juntos alrededor de su cuerpo y de su sangre. Otros le llaman Santa Cena, recordando que es el Señor el que nos alimenta y es la misma esencia del Señor la que se nos transmite a nosotros a través de estos elementos. Y otros lo llaman Eucaristía, porque la palabra Eucaristía significa acción de gracias, porque a través de estos elementos le estamos dando gracias infinitas al Señor por su presencia real en medio de nosotros. Así que con esto en mente, dejémonos congregar alrededor de la mesa del Señor y de estos elementos para que la presencia real de Cristo sea introducida en nuestras vidas y siga siendo la transformación de todo nuestro ser como lo ha hecho hasta ahora. Por eso recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, la noche antes de ser crucificado, fue entregado, y estando allí con los discípulos, tomó pan. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió diciendo: Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hacer esto en memoria de mí. De la misma manera, cuando acabó la cena, tomó la copa. Y la pasó a cada uno de sus discípulos diciendo: Bebed, esta es mi sangre que es derramada para perdón de pecados. Y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Él está presente con nosotros, Él se manifiesta con nosotros a través de estos elementos, pero también estamos anunciando que Él viene. Damos gracias al Señor por eso. Este es el momento en el cual nosotros también hacemos oración y vamos a dirigirlos en esta oración. Usted va a pensar en este momento en personas que están enlutadas, y esos nombres que se le vienen a su mente, por favor, colóquenlos en oración del Señor. Lo mismo, va a tener personas que vienen a su mente y están encarceladas. Elévalas en oración delante del Señor. Aquellas personas que están experimentando adicción, usted las conoce. Levante sus nombres delante del Señor. Colóquelas en la presencia del Señor. Aquellas personas que están sufriendo como extranjeros, el Señor se identifica con ellos. Eleve esos nombres delante de la presencia del Señor. Los que están desempleados, y más en este tiempo de pandemia, coloquemos esos nombres y esas personas en la presencia del Señor. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros conoce sus nombres. Los que están enfermos en este momento, no solo por el coronavirus, sino experimentando otra clase de enfermedades, esos nombres que usted tiene en su mente, levántenlos en oración delante del Señor. Los que están desanimados, coloque sus nombres delante de la presencia del Señor.
Y así todos juntos vamos a orar como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar de lo que usted tiene en su casa ya preparado y puede tomar de lo que usted tiene allá. Y vamos a participar todos de esta cena del Señor. El cuerpo de Cristo partido por nosotros. La sangre de Cristo derramada por nosotros. Demos gracias al Señor. Padre eterno, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y librarnos del pecado, de la muerte y de la condenación. Y te damos gracias porque a través de estos elementos tú mismo, tu misma esencia viene a ser parte de nosotros. Tú nos has alimentado. No entendemos cómo, pero entendemos que tu misma presencia viene a ser parte integral de nuestra vida. Te bendecimos porque tú has escuchado nuestras oraciones y nos has fortalecido para seguir experimentando tu presencia real, pero para también experimentar la fuerza y el poder para seguir esperando tu manifestación postrera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén.